Un aplauso a la doctora Audrey González. Hola, muy buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo estar en la tierra que me formó como cirujana general y hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial y es anastomosis en la urgencia de diverticulitis. ¿Realmente estamos listos para dejar el procedimiento de Hartmann atrás? Muy bien, empezamos. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla y el objetivo principal es analizar toda la evidencia que existe en la literatura y que demuestra que la anastomosis primaria es segura como una alternativa en el procedimiento de Hartmann en los pacientes con diverticulitis en un contexto de urgencias. En la ciudad del amor y la moda, en París, se encuentra el Hospital San Antonio y en 1921 Henry Albert Hartmann presenta una serie de casos de cáncer de colon izquierdo y así nace el procedimiento de Hartmann. Han pasado 100 años desde que este procedimiento se creó en un contexto posguerra, sin antibióticos, sin nutrición, sin las medidas adecuadas en un quirófano y hoy tenemos la mejor tecnología. ¿Por qué seguimos utilizando el Hartmann? El procedimiento de Hartmann ha sido el tratamiento estándar no solamente de los pacientes con diverticulitis complicada, de volúmulos de sigmoide, de obstrucción del cáncer de colon izquierdo, que involucra la resección del segmento enfermo, una colostomía del segmento proximal y un cierre del muñón distal. Y bien, como todo procedimiento tiene desventajas, con una morbilidad que puede llegar al 50%, con dehiscencia de la herida, con lesiones, una mortalidad que puede llegar hasta el 25%, más del 40% de los pacientes quedan con ostomías permanentes, con una tasa de reversión, el tiempo va a ser hasta incluso 48 meses, y la calidad de vida de estos pacientes con estomas permanentes, hernias parastomales, repercusiones emocionales, funcionales y en la sexualidad. La enfermedad diverticular del colon puede ir desde un espectro asintomático, con un hallazgo incidental en una tomografía o en una colonoscopía, hasta el 25% de los pacientes que pueden presentar complicaciones. Bien, la enfermedad diverticular sintomática la podemos clasificar en diverticulitis, el paciente que presenta dolor en la fosa ilíaca izquierda, que ya tiene antecedente de divertículos, pero que no tiene elevación de los rectantes aguda, mejor conocida como la enfermedad diverticular no complicada sintomática, y la colitis segmentaria. ¿Qué se considera complicado? Puede ser desde un absceso, una fístula, perforación, obstrucción y hemorragia. Hay diversas clasificaciones que nos permiten tener un lenguaje entre los médicos para hablar qué tan grave es la enfermedad diverticular. Una de las más utilizadas es la clasificación de Hinchey modificada, pero tenemos también otras clasificaciones que se igualan entre ellos. Bien, y a grosso modo, ¿qué dicen las guías? Los grados 1 y 2 de una Hinchey modificada es un manejo conservador con antibióticos si así lo requiere, drenaje percutáneo del absceso si es más de 3 centímetros y cirugía seleccionada en algunos pacientes diferida con sigmoidectomía. El grado 3 y 4, que son las peritonitis fecal y purulenta, la cirugía de urgencia. Y ahí entra en contexto el procedimiento de Hartmann versus la anastomosis primarias con o no sin ileostomía de protección. Entonces, ¿es seguro realizar una anastomosis primaria en un paciente que incluso tenga peritonitis? Bien, lo primero que debemos saber es que en un contexto de urgencia tenemos que tener, lo más importante es el control del foco infeccioso e inflamatorio y por segundo es la continuidad del tránsito gastrointestinal. Estoy en el quirófano, tengo una peritonitis, ¿qué decido? Para eso nos vamos a ir a la evidencia. Desde 1961 existen reportes ya sobre resección y anastomosis en el contexto de urgencia. Posteriormente, Ryan en 1974 habla de una secuencia investigando los pacientes incluso con diverticulitis perforadas. En el 1989 aparecen los primeros estudios comparativos y para el 2017
nacen los mejores trials, DIVERTY. Es un estudio randomizado que estudiaba el procedimiento de Harman versus la anastomosis primaria, evidenciando que había mayor reversión de estoma en pacientes con anastomosis primaria y con igual seguridad. Bien, y luego vino DIVA, la parte del Ladies Trial que cambió el paradigma de todo. Esto es un estudio multicéntrico de 3 países, 42 hospitales, 130 pacientes que fueron randomizados, 66 pacientes a una resección y anastomosis y 64 pacientes a un procedimiento de Harman, todos con Hinchi 3 o Hinchi 4. El objetivo principal era estudiar el estoma libre a 12 meses. ¿Cuáles fueron los resultados? Los pacientes que se realizó anastomosis primaria, el 94% no estaban con un estoma a los 12 meses y solamente el 71% de los procedimientos de Harman. ¿Qué quiere decir esto? Que más de 3 veces en los pacientes que se le había realizado una anastomosis en el contexto de urgencia estaban libres de estomas al año de lo mismo. La morbilidad, mortalidad fueron menores en la anastomosis primaria, a pesar de que no hubo significancia estadística. Y yo pensaría, hacer una anastomosis en la urgencia debe costar más, pues este estudio demostró que no, que incluso los costos eran de 20.000 euros versus 28.000 para los pacientes con el procedimiento de Harman. ¿Cuáles fueron las conclusiones de DIVA? Que los pacientes que yo les realizo anastomosis tienen mejor continuidad intestinal, igual seguridad perioperatoria, mejor funcionalidad y la eficiencia económica. Bien, si comparo DIVA y DIVERTY, la diferencia es que DIVERTY pues, no fue multicéntrico y fue menos pacientes, pero DIVERTY tuvo un brazo de seguimiento de 18 meses, incluso tiene un estudio adendado de 9 años, y ellos evaluaron fue mortalidad. Igual, los hallazgos fueron que había más reversión de estoma en los pacientes que se realizaban anastomosis primaria con igual seguridad, y vean, 96% versus solamente 65% de ellos. Bien, y ahora viene lo más importante de la literatura. ¿Qué dicen las revisiones sistemáticas y metaanálisis? En el Técnicas de Coloproctología publicado en el 2020, revisaron 2 estudios, de los cuales 4 de ellos eran controlados, los demás eran aleatorizados, casi 20 años de seguimiento, 918 pacientes, 367 pacientes anastomosis primaria, 551 fueron Harman. Los resultados es que los pacientes con anastomosis primaria tenían menos probabilidad de estoma inicial y permanente, menor morbilidad, menor mortalidad, y la tasa de no reversión, vean que fue 11.8 en los pacientes con anastomosis y 37% en los pacientes con Harman. Si vemos la gráfica, vemos que la supervivencia libre de estoma es mayor en los pacientes con anastomosis, con una menor morbilidad global y tras la reversión, y la mortalidad es similar o incluso reducida. 6 meses después se publica en este journal, también del 2020, solamente que aquí aumentaron a 14 estudios, 1.066 pacientes, y el punto o el objetivo final era la reversión del estoma. 83.8% de los pacientes con anastomosis primaria, 62.7% de los pacientes con Harman. No hubo diferencias en la mortalidad entre los grupos, la morbimortalidad fue similar, no hubo diferencias en las complicaciones y la tasa de reintervención que pensaríamos por una fuga anastomótica tampoco estaba aumentada. Las conclusiones fueron que había mayor probabilidad de lograr una continuidad intestinal en la anastomosis primaria con una seguridad comparable, y que en este caso la ileostomía protectora se puede utilizar en el 60 a 70% de estos pacientes que se realizó resección de anastomosis primaria. Lo único que esta revisión tenía una heterogeneidad en cuanto al objetivo principal del estudio. Bien, hay otros estudios importantes en la revista de Disease de Colon y Recto. El 2020 han utilizado este modelo de Markov
¿Para qué? Para algo muy importante que se está estudiando hoy en día, la calidad de vida de estos pacientes. En anastomosis primaria, con o sin ileostomía de protección, ofrecen más años de vida incluso que las otras técnicas. Posteriormente, en 2021, se publican cómo serían las hernias incisionales, 52% en Harman y 22% en anastomosis primaria. En México, en el 2023, realizaron un estudio prospectivo donde 27 pacientes se realizó anastomosis y 27 procedimientos de Harman, donde la morbilidad y las complicaciones fueron mayores en los pacientes de Harman y las tasas de éxito de reconexión fueron mayores en la anastomosis primaria con un 74%. Y bien, en Panamá realmente no existe ninguna publicación de esto en el contexto de urgencia. ¿Qué dicen las guías? Las guías europeas son enfáticas en que se puede realizar de forma segura en pacientes con estabilidad hemodinámica e inmunocompetentes. Sin embargo, las guías americanas todavía son un poquito recelosas y ellos van a recomendar que también depende de la preferencia del cirujano. Bien, ¿y cuál es el candidato ideal para hacer una anastomosis en un contexto de urgencia? Primero, la selección clínica. Entre urgencias y el quirófano tengo que establecer estabilidad hemodinámica, tengo que ver que ese paciente no tenga una falla multiorgánica. Las comorbilidades, no tener comorbilidades graves como EPOT, enfermedad renal crónica, características intraoperatorias, que yo haya logrado un buen lavado de la cavidad abdominal, que tenga factores anatómicos como ausencia de obstrucción proximal severa, un colon fiable para la sutura y que mi equipo esté capacitado para lo mismo. Bien, han pasado 100 años, el procedimiento de Harman ha sido el caballito de batalla durante mucho tiempo. Ha sido un honor que Harman haya publicado estos casos porque ha defendido muchísimas publicaciones, vemos más de 1000 si ustedes se meten en PubMed, pero el día de hoy tenemos nutrición postoperatoria, tenemos antibióticos, tenemos unidades de cuidados intensivos. La pregunta debe ser, no es que si estamos listos para dejar Harman atrás, sino por qué no lo hemos hecho aún. Y para eso traigo algunas de las reflexiones. ¿Seguimos operando con miedo? Es cierto que el terreno de una cirugía de urgencia es incierto, pero lo que es más seguro para mí no significa que sea lo mejor para el paciente, porque no todos conocemos la evidencia. Cuando vamos a los libros de cirugía, el procedimiento de Harman sigue siendo el rey, pero en los journals y la evidencia clínica ya perdió la corona hace rato. Diverty, TIVA y los diferentes metaanálisis han demostrado que la anastomosis primaria puede ser segura en el contexto de urgencias. Porque el precio lo paga el paciente. Para mí es más fácil hacer un procedimiento de Harman, a pesar de que ese paciente tenga pobre calidad de vida, tenga alteración de su estado emocional, psicológico y funcional. Y mi favorita, porque el sistema no ha cambiado. Realmente porque así me lo enseñaron, porque es el dogma quirúrgico o porque el sistema no me brinda las herramientas adecuadas para hacer una anastomosis en el contexto de urgencia. Bien, realmente no se trata de abandonar el Harman atrás, se trata de no esconderse tras de él. Y bien, al final vamos a llevar algunas conclusiones de esto. La anastomosis primaria es segura incluso en el contexto de urgencia porque no aumenta la mortalidad ni las complicaciones. El procedimiento de Harman lleva una mayor tasa de estoma permanente y la anastomosis permite esta mayor tasa de restitución del tránsito intestinal hasta el 96%. La calidad de vida de mis pacientes es mejor sin estoma, con un menor impacto emocional, sexual, funcional y económico. Y sé que no todos los pacientes son candidatos a una anastomosis primaria en el contexto de urgencia, pero llevar a una selección adecuada es importante para un éxito seguro. Muchos pacientes que nosotros creemos que no son candidatos para anastomosis primaria, realmente sí lo son. Y eso es todo. Muchísimas gracias.